El siguiente video es una recopilación de historias de Bolivia, historias reales, historias macabras, historias trágicas, historias que te dejarán pensando por lo terribles que fueron y te las presento a continuación. Fue feliz con ella en ese entonces, sin imaginarse que sería la última foto que tendría con su asesina. El caso de un joven de 24 años llamado Anakin en Bolivia ha consternado al país suramericano debido a la brutalidad del acto y el trasfondo oscuro del mismo. Es una reflexión sobre qué tan sana es tu relación actual con tu pareja para que no termine en un hecho tan aberrante como el que estoy a punto de contarte a continuación. Anakin Pedro Trancara Suárez, nacido en La Paz, Bolivia, siempre se caracterizó por ser alguien responsable. No le gustaba salir a fiestas. En su lugar, era un juicioso estudiante de Derecho en la Universidad Pública del Alto, que también se dedicaba al arreglo de celulares, con lo cual se ganaba un dinero para mantener su carrera universitaria y ayudarle a su padre. Aparte de estas cosas, Anakin era amante de los animales y la naturaleza. Esto lo sabemos no solo por los testimonios de sus familiares, sino también por sus publicaciones en las redes sociales que periódicamente hacía, dando un mensaje al cuidado de los animales y del medio ambiente. Pero ¿qué tuvo que haber pasado para que alguien con la calidad humana de esa persona haya tenido ese final tan trágico? Déjate lo cuento. Todo comenzó cuando Anakin conoce a una chica llamada Luz Maya Rubí Peralta, de 20 años. Con ella inició una relación como cualquier otra, en la que todo siempre transcurría con aparente normalidad, e incluso aparecían juntos en publicaciones de Facebook que de alguna manera demostraban felicidad al mundo. Tan solo mira los ejemplos y dame tu opinión. Pero como sabemos, no es lo mismo lo que demuestra un post en alguna red social a lo que viven las personas realmente tras la puerta. Así que solo ellos sabían con exactitud cómo transcurría su relación, que justamente terminaría en julio del 2021. En este momento es cuando empieza lo turbio de esta historia. Siendo el 30 de agosto del 2021, Anakin se despidió de su familia en la mañana para ir a la universidad, avisando que al terminar sus obligaciones iría a casa de su enamorada. La relación era algo reservada, así que ellos pensaron que se seguía tratando de su novia. Sin embargo, el joven no volvería más a su hogar, por lo cual se declaró su desaparición a las autoridades. En la mañana del miércoles 1 de septiembre, habitantes de Bellavista en la ciudad del Alto hicieron un hallazgo terrible. Eran los restos descuartizados de una persona. Se encontraron los dos brazos, las dos piernas y la cabeza del individuo, pero no se encontraba el tórax. La policía inició sus labores de reconocimiento utilizando bocetos del rostro del joven y enviándoselo a familiares de personas desaparecidas. La familia de Anakin no tardó en saber la horrible verdad. Se trataba de él. La investigación llevó a los oficiales a la casa de Luz Peralta, quien se veía muy nerviosa ante las preguntas que se le realizaban, y en ese momento llegó otro sujeto de 23 años llamado Álvaro Salinas. Todo cuadraba, luego de encontrarse las botas, el celular, manchas de sangre y finalmente el tórax de Anakin. Anakin llegó la noche del 30 de agosto a la casa de Luz Peralta. Aparentemente estaban en conversaciones para retomar la relación, pero al lugar también asistió Álvaro Salinas, el actual novio de la chica. Después de ingerir alcohol, presuntamente Anakin disgustó a Luz y ella le pidió a Álvaro que lo matara como prueba de amor. Después de una fuerte pelea con arma blanca, Anakin cae herido y entre los dos atacantes deciden desmembrar al joven cuando aún se encontraba con vida. Los cortes fueron bastante finos, gracias a que Álvaro era estudiante de cocina. Pidieron un taxi y esparcieron los restos en diferentes partes de la ciudad del Alto. Al día siguiente pretendían cortar el tórax para hacer el mismo procedimiento, pero es ahí cuando Álvaro llegó a la casa de Luz mientras ésta estaba siendo interrogada. Los malditos bastardos terminaron confesando su crimen.
La mujer intentó disuadir a la policía diciendo que demonios vestidos de negro habían sido causantes de la macabra decisión tomada por ambos. Como el caso aún a esta fecha es reciente, se espera el dictamen del juez a los jóvenes que se mantienen en prisión preventiva. Esta grabación de la pareja fue tomada el año pasado por el youtuber boliviano John Lennox, en medio de los carnavales, donde se le ve a la expareja cuando aún eran novios, pasando un buen rato que solo sirve como recordatorio de lo retorcida que puede ser la mente de las personas, incluso con sus propios seres queridos. Ya, la pregunta para mi amigo, entre un chuta y un pepino, ¿a cuál escogerías? Ponte serio. La pregunta es, ¿cuál quisieras ser en este carnaval? ¿Quisieras ser el chuta chodero? Yo, apuntando con el... Di que quieres ser chuta, di que quieres ser chuta. Sí, dilo. Dos pepinos. Es pepino travieso. ¿Pepino travieso? ¿Por qué el pepino travieso? La misma palabra lo dice, es muy travieso. Y ahora, Si estás en una relación tóxica, dialoga con tu pareja para solucionar estas situaciones dañinas para ambos, pero si esto no cambia, aunque resulte difícil, aléjate, porque recuerda que no todo es psicosis. Cuídate. Tengo bien calor, solo quiero que hagan agua. Blackster Psicosis. Hay ciertas figuras en nuestra vida que es mejor mantener lejos, sobre todo a nuestras exparejas, que mucho daño nos hicieron en algún momento, porque si bien hay relaciones que pueden terminar de manera muy sana, hay otras que por el contrario pueden significar una auténtica pesadilla. Salir de esto puede ser un respiro, pero para mantenerse sano se debe tener distancia, ya que algunas exparejas no se toman esto muy bien. Este es el caso de Javier, que sufrió un dolor indescriptible en sus últimos momentos de vida y que pese a eso, dijo lo suficiente para resolver el misterio detrás de su horrible final. Déjame te cuento esta desgarradora historia a continuación. Javier Canchi Choque nació en una familia humilde, esto en Bolívar, Bolivia. Era el menor de entre 3 hijos de Guadalupe y Prudencio. En 2002 se trasladaron al Alto de Sibingani, sur de Cochabamba. Sus padres luchaban día a día para que no les faltara nada a sus hijos, inculcando buenos valores, como el respeto y la responsabilidad. Javier era descrito por sus compañeros como alguien amable y muy responsable en sus estudios. Una de sus aficiones principales era el deporte, más exactamente el fútbol, una pasión que lo caracterizaba sobre todo en su colegio Antonio Díez. Es en este plantel que a sus 15 años conoció a Delia Tola Gutiérrez, 2 años menor que él. Se enamoraron y comenzaron una relación de aproximadamente 1 año, pues las cosas comenzaron a ponerse tensas al despertar desconfianza y celos mutuamente. Las peleas eran constantes y esta unión fue insostenible. Javier cursaba sus últimos años de bachillerato y solo se enfocaba en esto, estudios que alternaba con su pasión al fútbol. 6 meses después de terminada su relación, conoció a otra chica que lo hizo ilusionarse nuevamente. Ella era Marlene, con quien inició una relación sentimental. Lo que no sabía Javier era que ella era prima hermana de su exnovia. Por supuesto que esto empezó a ser un poco incómodo, sobre todo para Adelia, que enfureció por ello, y no tardaría en hacérselo notar en redes sociales, donde le comentaba sarcásticamente sus publicaciones dedicadas a su nueva pareja. El chico estaba preparando una obra de teatro, una en la que su personaje justamente terminaba en un final mortal, final que irónicamente le esperaba a él sin saberlo, tan solo unos días después. Además quedaría en redes sociales una publicación 5 días antes de lo sucedido. Esta era la frase: cuando yo me vaya, en tu recuerdo llévame junto a ti. Cuando yo me aleje, en tu recuerdo, llévame para siempre. Dedicada a su novia y nuevamente, como había dicho antes, su ex comentó sarcásticamente: es en este contexto que ocurriría algo muy terrible. Vámonos al día de los hechos.
El 29 de octubre de 2016 a las 9:30 de la noche, un vecino de Sibingani salió de su casa a mascar una hoja de coco cuando oyó un ruido inquietante. Se trataba de unos gritos provenientes del cerro. Una luz parecía el origen de esos alaridos. Inmediatamente tocó la puerta de otros vecinos para que juntos fueran a ver al origen de esto. ¿Qué estaba pasando? Minutos después llegaron al lugar, topándose con una escena sacada del mismo infierno. Un hombre era consumido literalmente por las llamas, mientras gritaba de dolor. La gente fue inmediatamente a buscar agua en cuantos recipientes pudieran, mientras el vecino que lo oyó inicialmente se quedó con él grabando. Algo común en una ciudad donde ocurren tantas cosas desastrosas, y por ello es muy importante tener cuanta evidencia se pueda. Tengo bien calor, solo quiero que hagan agua. La víctima, es decir Javier, dijo repetidamente que René y sus amigos pandilleros le habían prendido fuego. Los minutos se hicieron eternos y el pobre joven de 17 años solo pedía que su dolor parara. Quería que ahí mismo tomaran su vida para poder liberarse de esto. Los paramédicos tardaron varios minutos en llegar. Javier fue trasladado a un hospital con el 90% de su cuerpo quemado. Su pronóstico era desalentador. Al otro día estaba ya en compañía de su familia, en medio de su agonía, cuando permanecía con su hermano, que también sacó su celular para grabar. Dio más detalle de lo que le ocurrió. Esta fue puntualmente su afirmación. Hermanito, mira, me han quemado. Sus chicos de la Delia han sido René y otros. Si voy a morir, va a ser por culpa de ella. No creo que me recupere. Me han pegado, me han hecho tomar gasolina en la loma y me han prendido fuego. Estoy muy mal. Como si de un testimonio final se tratase, Javier perdió la batalla con la muerte. Lamentablemente, horas después, por una falla multiorgánica, su cuerpo no lo resistió. Ya de por sí los golpes que había sufrido más la intoxicación por beber alcohol eran suficientemente graves para disminuir sus esperanzas de vida. A pesar de ello, Javier tuvo la valentía en medio de su dolor de decir lo que le había ocurrido. El 30 de octubre por la noche, mientras Javier se iba de este mundo, Delia rindió declaración. Según ella, ya había acordado días antes reunirse con su ex, Javier. Este al parecer le pidió esa vez que borrara unos audios, a lo que ella accedió, pero el 29 de octubre él volvió a insistirle para que se encontraran en la canchita del barrio a las 9 de la noche. Dado que era muy peligroso, fue con su prima, que la esperó unos metros atrás. Javier le pidió que subieran al cerro, pero ella se negó y se marchó, dejando al chico subir solo. Cuenta que mientras se marchaba a su casa vio a 3 hombres vestidos de negro irse en dirección al cerro. Al otro día fue cuando se enteró de la noticia. Pero evidentemente esto no fue lo que pasó, o al menos no es lo que dice la investigación. El 31 de octubre René también dio su versión a los investigadores, versión que contradice completamente la de Delia. Esto, junto a investigaciones posteriores, permitió conocer lo que realmente sucedió aquel día. El 29 de octubre, un joven llamado Gary, de 16 años, le pidió a René que lo acompañara a darle una lección a un hombre que había estado molestando a su novia, que casualmente era Delia. Ambos chicos, junto a un tercer joven llamado Gustavo de 18 años o alias El Choco, debían ir a un punto que la chica les dijera, tan pronto ella citara al muchacho. Se cree que ni René ni Gustavo sabían quién era, tampoco les interesaba preguntar. Esa noche del 29 fueron avisados por Delia para que se acercaran a la cancha del barrio. Javier, dadas las insistencias de la chica, acudió a la cita. Una que sin saberlo lo llevaría a una terrible trampa. Los 3 jóvenes que lo observaban a lo lejos lo vieron subir al cerro. La intención, en el fondo, no era solo darle un escarmiento. Ellos estaban decididos a acabar con él. Delia y Javier hablaron por una media hora en el cerro.
hasta que la mujer se marchó, no sin antes darles una señal a los jóvenes que lo acechaban. Para cuando la víctima de la trampa se percató, era demasiado tarde. Estaba rodeado. Aquí es cuando reconoce a René, quien había sido su compañero de clase. Él le imploraba, pero ya Jerry y Gustavo habían pasado a la acción. Inicialmente lo iban a estrangular, pero como llevaban consigo una botella de gasolina, su plan cambió a uno mucho más perverso. Lo obligaron a tomar de la botella, luego lo rociaron y finalmente le prendieron fuego. René dijo que no participó, pues aún podía oír en medio del dolor a Javier pedirle ayuda, pero él no hizo nada. Fue un cómplice más. Luego de esto, los tres se marcharon corriendo del lugar. Días después, la policía capturó y condujo a los 4 implicados a la espera del juicio. Estos eran Delia, René, Gary y Gustavo. Los familiares de la víctima exigían justicia. Querían que se les diera, por lo menos, la mayor pena posible. En julio de 2017 se llevó a cabo la audiencia de sentencia. Para este tiempo habían ya 7 aprehendidos, todos menores de edad menos 1. Delia, Gary y René fueron sentenciados por lesiones graves que llevaron a la muerte a la víctima a solo 6 años que deberían cumplir en un centro de rehabilitación. Los otros menores de edad por encubrimiento apenas de entre 1 a 3 años, entre los que estaba la prima de Delia, mientras que Gustavo, por ser el principal perpetrador y mayor de edad, a una pena de tan solo 7 años de prisión por infringir graves lesiones que llevaron a un deceso. Por supuesto que esto generó un total inconformismo por la sociedad y familiares que no entendían cómo pueden pagar una condena tan ínfima por todo el dolor que causaron. Manifestaron que no había justicia para los pobres, que seguramente les habían pasado dinero por debajo. Hay que decir que la mayoría de estos sospechosos pertenecían a pandillas del lugar, unas de las decenas que operan en Cochabamba y que desbordó completamente a la policía. La abogada de la víctima dijo que interpondrán un recurso de apelación, porque a estos implicados no se les acusó del homicidio, sino de lesiones graves, algo que cambiaría completamente el resultado. Hasta la fecha no han sufrido efecto estos recursos. El padre de Javier dijo a los medios lo siguiente: ¿acaso cuando uno le obliga a tomar gasolina a alguien y le prende fuego, solo quiere lesionarlo? Hubo decenas de manifestaciones clamando justicia, pero desafortunadamente no lograron nada, más allá de mostrar su inconformismo por las sentencias dadas en Bolivia, algo de lo que ya nos hemos referido. Lo más terrible de todo es que muy seguramente, pero muy seguramente, todos están en libertad actualmente, aunque no hay información que lo confirme, es un hecho innegable. Es así como terminamos con este lamentable y terrible video. Preferiblemente no confíes en las personas que en el pasado te hicieron daño, en especial si fueron exparejas posesivas, porque dichas personas no siempre suelen tener buenos deseos para ti, y puedes terminar de una forma tan horrible como la ocurrida al protagonista de este video. Porque recuerda, no todo es psicosis. Cuídate. Su maquiavélico rostro no miente. Te presento a uno de los peores asesinos seriales en la historia de Bolivia. Lexter Psicosis. Este es uno de los casos en los que el asesino no fue el único culpable, sino el mismo Estado, pues la corrupción impulsó a la liberación de alguien que ya se perfilaba como uno de los peores monstruos vistos jamás, y demuestra todo el sufrimiento que pudo haber sido evitado si tan solo hubieran hecho bien su maldito trabajo. Pero vamos al caso que te presento a continuación. Richard Choque nació el 9 de noviembre de 1988 en La Paz, Bolivia. En la calle Rafael Pavón vivía con su padre, que era policía, su madre profesora y una hermana.
Todo cambió para esta familia cuando el padre falleció mientras ejercía su profesión, cuando Richard tenía solo 4 años. Quedando únicamente los 3 en la familia, los vecinos los describen como muy reservados, destacando a la madre como alguien malhumorada. La pérdida del padre generó un impacto importante en el pequeño, que creció con pocos amigos. Solo tenía a su primo Fidel, que visitaba todos los fines de semana. Con los años, la actitud del chico comenzó a cambiar. Mostraba conductas muy extrañas de puertas adentro. Pero esto sería solo el preámbulo de lo que se convertiría. A partir de este punto, comienza lo extraño. Richard tuvo un paso fugaz en una escuela militar, experiencia que le sirvió para ofrecerle su ayuda a su primo Fidel, para que éste lograra ingresar. Así se lo hizo saber a su tía, a la que le pidió $5,000 para que pudiera entrar a su hijo y además se encargara de todos los trámites necesarios. Con esta ilusión fue que un 19 de mayo de 2011, Fidel se despide de su madre para partir junto a Richard a la escuela. Lo que no sabía la mujer era que sería la última vez que lo vería. El tiempo pasó. Richard se encargaba de comunicarle a su tía que su hijo estaba en un curso de paracaidismo en Haití, mientras le pedía más dinero para su manutención. Esta situación fue algo sospechosa. Sospecha que se materializaría cuando vio en las noticias a su sobrino siendo arrestado por las autoridades de ser sospechoso de la desaparición de una joven de 20 años. Y es que Richard había empezado su camino de oscuridad y depravación, siendo Fidel, como más tarde se comprobó, la primera de sus víctimas. El 20 de noviembre de 2013, Blanca Rubí Limachi, de 20 años, salió como todos los días a la Universidad Pública del Alto, donde estudiaba Derecho, para nunca más regresar. Su madre Nancy estaba muy preocupada por lo sucedido. Habían pasado muchas horas sin tener respuesta, hasta que al día siguiente le llegó un mensaje que nadie le gustaría recibir. Un sujeto decía tener a su hija secuestrada y que le exigía la suma de $20,000 para dejarla en libertad, que no debía decirle a la policía y que si no cumplía con sus exigencias, acabaría con la joven. Nancy era de clase muy baja, evidentemente no tenía ese dinero. Temiendo por la vida de su hija, no le quedó más remedio que acudir a las autoridades. Allí la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen comenzó a investigar. Lo primero que descubrieron era que los mensajes intimidatorios venían de un perfil llamado Mauricio Teherán, que decía ser un instructor militar, perfil falso que al parecer había engañado a la joven, prometiendo ayudarla a ingresar a una escuela militar. Junto a Nancy se preparó una trampa donde le dejarían el dinero al sospechoso en una banca del parque, pero cuando este se acercó lo capturaron. Este era Richard Choque, de 25 años. Así es como apareció en los medios, siendo reconocido por la madre de Fidel. El 29 de noviembre hicieron un allanamiento en la casa del capturado, encontrando los restos mortales de Blanca, de 20 años. Pero es que además habían muchos objetos de mujeres por toda la casa, ropa interior en especial. Las autoridades comprendieron que estaban ante alguien que llevaba haciendo esto a muchas otras mujeres durante mucho tiempo. La necropsia reveló que la joven falleció por asfixia, tenía varios hematomas y fue abusada. En 2015, Richard fue sentenciado a la pena máxima en ese país, es decir, 30 años de prisión. Pena muy común en Latinoamérica, que tiene condenas entre comillas altas, que en realidad son insignificantes para lo que hicieron. Al tener 27 años, saldría en libertad apto para continuar su vida, sin importar si pudiera seguir reincidiendo o no. Esto, por supuesto, llenaba de zozobra a todo el país, que no se sentía seguro por culpa del débil sistema judicial. La madre de Fidel fue muchas veces a visitar a Richard. Su objetivo era que le dijera dónde estaba su hijo, que llevaba ya más de 4 años desaparecido. En cambio, esta mujer recibió muchos agravios. Tanto el despiadado hombre como su familia cercana intimidaron a la señora, que no le quedó más remedio que salir huyendo de la ciudad junto a su hija, temiendo por su vida. Algo patético que haya sido permitido por parte de las autoridades. El inconformismo por todo lo ya sucedido no se compara con lo que pasó unos años después. El sujeto fue trasladado a la cárcel de Chochoncoro.
Su diagnóstico psicológico era que presentaba un trastorno antisocial, carente de empatía y culpa, ausencia de remordimiento y con tendencia a reincidir en los crímenes. El 24 de diciembre de 2019 ocurrió algo que quizá sería inesperado, pero visto lo visto en la justicia del continente, nos sorprende. Richard Choque fue dejado en libertad condicional por 18 meses cuando solo había pagado 6 años. Sus abogados alegaron que su defendido tenía graves problemas de salud, consiguiendo un certificado falso expedido por el médico corrupto Freddy Time, que lo diagnosticó con hepatomegalia, hepatosis, gastritis crónica, úlcera péptica, diabetes, alergia y asma bronquial, recomendando que lo excarcelaran para ingresarlo a un tratamiento especial que le evitaría tener un cáncer gástrico. Al parecer, este hombre tenía todas las enfermedades del mundo. Los hechos de corrupción no se quedaron allí, pues al juez que lo dejó en libertad, los abogados le dieron un pequeño regalo de $3,500 y un whisky para que pudiera pensar en el certificado falso y dejara libre a su defendido. Así es como consiguió la libertad este dejado, que con solo poner un pie fuera de la cárcel había sentenciado a muchas jóvenes mujeres más. Tal vez incluso siendo conscientes, estos corruptos se mancharían las manos de víctimas que bien podrían haber sido sus hijas, madres o hermanas. ¿Y qué creen que pasó? La ciudad estaba a merced de un monstruo que vivía junto a su madre y hermana. Denuncias de madres que decían que sus hijas habían desaparecido empezaron a crecer, como la ocurrida el 17 de marzo de 2021. Lucy Maya, de 17 años, desapareció cuando salió de su casa con rumbo desconocido. La madre de la joven recibió un mensaje de los secuestradores que le pidieron $70,000. Le enviaron imágenes muy fuertes de su hija, que temía por su vida. Hay que decir que todas las víctimas provenían de familias muy humildes, chicas que fueron engañadas para encontrarse con personas ficticias. Días después, otra desaparición más, esta vez Iris Maylin, de 15 años. Su madre también recibió un mensaje que le exigía $80,000. Muchas mujeres se fueron acercando a las autoridades diciendo que habían sido maltratadas y ultrajadas por un hombre que las obligaba a hacer cosas horribles y obscenas. La más destacada, una mujer de 43 años que escapó de su captor por muy poco en enero de 2022. Las investigaciones se intensificaron. Para la policía, la forma en que operaba este sospechoso era muy parecida a la de un hombre que había sido capturado en el pasado. Su sorpresa fue tal cuando se enteraron que Richard estaba en libertad desde hace casi 2 años. No fue muy difícil para ellos, con toda esta información, llegar a la casa de este hombre, que fue sorprendido mientras estaba planeando otros secuestros. El 29 de enero de 2022, nuevamente Richard Choque fue capturado en un hotel del Alto. En el allanamiento entendieron completamente cómo operaba. Al parecer, creaba perfiles falsos en las redes sociales, muchos de ellos haciéndose pasar por autoridades militares o estatales. También usaba un perfil de mujer que atraía fácilmente a otras chicas interesadas en trabajos. Ponía anuncios como: amigas que quieren ingresos diarios en sus ratos libres, buenos ingresos, escriban al privado. Ojo, se paga por hora. Diario o semanal, escríbanme. Esto en grupos de redes sociales donde buscaban trabajos en La Paz. Otra forma en la que atraía a mujeres era mediante supuestas entregas de paquetes. Las citaba para que recogieran el supuesto encargo, tendiéndoles una trampa y retenerlas. En su casa las obligaba a grabar videos exigiendo dinero o a tener relaciones con él forzosamente, mientras eran grabadas para ser extorsionadas. Lo peor era que la inmensa mayoría terminaba siendo silenciada para siempre por las propias manos del deputado, que se estima tenía ya más de 77 víctimas. Por su parte, el nefasto sujeto confesó los delitos de los que lo acusaban, incluido los de las 2 menores de edad. Al ir a las propiedades de él, encontraron varios cuerpos enterrados en el patio, entre los que estaban Lucy e Iris. También localizaron los restos calcinados de Fidel,
que llevaba 11 años desaparecido y que se cree fue la primera víctima. Richard fue nuevamente sentenciado en marzo de 2023 a cadena perpetua, es decir, 30 años de prisión, sin ningún beneficio. Además, fue diagnosticado psicológicamente con los mismos trastornos que tenía en su primer arresto. No se explica cómo pese a esto fue concedida su libertad. Pero como reitero, luego salieron a la luz todas estas inconsistencias y corrupción por parte del mismo juez y el Estado. Sé que se estarán preguntando cómo pudo un solo hombre hacer tanto daño impunemente tanto tiempo. La respuesta es que su propia madre y hermana fueron cómplices de todo, ayudando en cada actividad delictiva, principalmente creando los perfiles falsos. Fueron también capturadas. La población, profundamente indignada con todo esto, fue a la casa en la calle Pavón para grafitearla e incendiarla parcialmente. El 31 de enero, protestas y manifestaciones se extendieron a lo largo de todo Bolivia, todos clamando al unísono: si no lo hubieran dejado salir, nunca habría pasado esto. Y es que pese a la corrupción de las entidades estatales por parte de unos pocos, no define el pensar de una sociedad que está cansada de todo esto. El valiente pueblo boliviano nunca se cansará de rebelarse contra la injusticia, un pueblo que no merece pagar por la infamia de algunos corruptos. El juez Rafael Halcón, que le otorgó la libertad condicional, fue condenado a 5 años de prisión por prevaricato, incumplimiento de deberes y consorcio de jueces. Otras personas también se vincularon a las irregularidades, al igual que otros familiares y conocidos de Richard, pero estos últimos nunca se les comprobó participación alguna. Expertos dicen que es muy poco probable que salga libre nuevamente este hombre, ya que aspiran que pague nuevamente otra pena e inmediatamente salga, acumulándole más de 100 años. Además, porque en teoría, otro acto de corrupción quedaría muy expuesto por lo mediático del caso. Es así como terminamos con este video. Actualmente, Richard Choque está recluido en la cárcel de Chochoncoro y es uno de los símbolos de la corrupción latinoamericana. Nunca confíes en ofertas laborales que parezcan muy prometedoras, en especial si vienen de redes sociales, sin antes investigar e informarte bien sobre la confiabilidad de esta publicación. Recuerda que la maldad existe y hay muchas personas que la llevan consigo para hacerle daño a pobres desdichados e incautos que caen en sus redes. Porque recuerda, no todo es psicosis. Cuídate. Mataba desde adolescente, pero nadie se esperaba de lo que fue capaz con su última víctima. Lexter Psicosis. Transcurría el año de 2014 en Palos Blancos, a unos pocos kilómetros de La Paz, Bolivia. Una pequeña niña de 4 años deambulaba sin rumbo. Estaba perdida y asustada. Esto lo notaron una mujer y un joven de 15 años que se le acercaron. La mujer empezó a hacerle muchas preguntas a la menor para tratar de entender dónde podían estar sus padres, logrando descifrar el lugar correcto. Ella le pidió al joven de 15 años que la llevara al sitio, sin saber que estaba cometiendo un grave error, uno que le costaría la vida a la pequeña. Al poco tiempo de caminar, cuando se vieron solos, alejados de todo transeúnte, el joven abusó de la niña y terminó por estrangularla hasta su final. Luego simplemente tapó el cuerpecito con maleza y se marchó como si nada. El degenerado fue descubierto por algunos vecinos, siendo perseguido y atacado al punto de casi ser limpiado, pero la policía lo impidió. Fue llevado al centro correccional, donde el adolescente, identificado como Matusalén Mancilla, no solo confesó su siniestro crimen, sino que admitió el de otra niña de 8 años en calidad de autor intelectual. Lastimosamente, y como suele ocurrir en estos casos donde un menor de edad es acusado de un crimen, fue sentenciado a solo 6 años. Sí,
Alguien que acababa de hacer semejante cosa solo debía pasar 6 años según la ley boliviana. Pero ¿quién era este sujeto? ¿Y por qué 6 años después continuaría haciendo el mal? Matusalén Mancilla nació en 1999 en La Paz, Bolivia, en el seno de una familia humilde. Su padre se ganaba la vida en trabajos de carpintería y albañilería. Su madre vendía jugos en la calle. Pese a esto, ellos les daban todo a sus hijos, les inculcaban buenos valores, entre ellos el respeto por el otro. Pero Matusalén era distinto, era muy difícil, solía socializar poco, tenía un carácter introvertido y no le gustaba el estudio. Es más, solía evadir estas obligaciones escapando de clases. Así es como llegó a la adolescencia y su comportamiento ya no era solo introvertido, sino peligroso. Daba la sensación de que cometería alguna locura a la mínima oportunidad, cosa que terminó haciendo a sus 15 años, cuando arrebató la vida de una niña de tan solo 4, luego de hacerle toda clase de vejámenes. Los 6 años en la correccional pasaron, así que salió el 28 de diciembre de 2020, regresando a casa de sus padres y hermanos. La justicia esperaba que pudiera reformarse, pero estaban muy equivocados, porque aunque quizás lo intentara el mismo Matusalén, algo en él había emergido, algo oscuro, que no estaba dispuesto a dejarlo. Comenzó a hacer trabajos pasajeros de pintor y mesero, al tiempo que se mantenía activo en redes. Así es como conoció a Mayerly Sandy Cóndor y Quispe, de 18 años, una joven que tenía cierta discapacidad mental, que hacía que pareciera una niña de 12 años. Pese a esto, ella vivía su vida con total normalidad. Ya cursaba su último año de bachiller y soñaba con ser enfermera. Con apenas unos días de charla y de conocerse en persona, se enamoraron inmediatamente y comenzaron una relación sentimental. En este punto todo parecía normal. Quiero hacer un pequeño paréntesis refiriéndome a las decisiones tan aceleradas que toman las parejas jóvenes, pues es que Mayerly tomó la decisión de irse a vivir con Matusalén a casa de sus padres muy pronto, demasiado, algo que definitivamente lamentaría a ella y toda su familia. La señora María Virginia Quispe, madre de la joven, lo sabía, así que intentó convencer a su hija de que no lo hiciera, pero fue en vano. Ella arregló las maletas y se marchó ignorando el pasado de este. La convivencia no fue la mejor, es algo que no tardó mucho en comprender Mayerly. El hombre de 22 años era impulsivo, obsesivo y sobre todo celoso. Buscaba cualquier justificación para demostrarlo, por lo que las peleas se volvieron constantes y la relación se volvió insostenible. A tan solo 3 meses de haberse mudado, la chica regresó a su casa, terminando su relación, pensando que Matusalén lo había aceptado, así como si nada, algo muy alejado de la realidad. El hombre sin duda no iba a quedarse de brazos cruzados. La mensajeaba a diario, le comentaba sus fotos en las redes, seguía siendo el mismo obsesivo y celoso de siempre, parecía reacio a dejarla ir. Al poco tiempo todo iba a cambiar. Mayerly conoció a un hombre llamado Roberto Huanca, de 34 años, casado y con hijos. Su esposa estaba embarazada y, sin embargo, comenzó una relación con la chica de 18 años. De esto se enteró su exnovio y la ira se apoderó de él, maquinando su plan tan sádico que conmocionó a todo un país. Así llegamos al día de los hechos. El 5 de septiembre Matusalén convenció a Mayerly para que se vieran ese domingo en la Plaza de los Enamorados, cerca de su casa. La chica le dijo a su madre que se iría a encontrar con su padre para recibir la manutención, cuando en realidad iba al encuentro de su exnovio. Esa sería la última vez que la madre vería a su hija. Llegó la hora del encuentro y ambos hablaron un poco. Matusalén le dijo que lo acompañara a caminar por el bosque de Alto Inca Yojeta, un lugar familiar para ambos, ya que estaba muy cerca de la casa del hombre. Caminaron por varios minutos mientras se alejaban a un lugar muy solitario y apartado, lugar al que guiaba Matusalén a su exnovia.
a una trampa que había preparado. Al llegar a una determinada zona, el hombre tomó los objetos que tenía allí escondidos y atacó sin medir palabras a la desprevenida joven. Ella, al notar lo que estaba pasando y lo que en verdad le esperaba, intentó rogarle a su agresor. Le prometió que volvería con él si la dejaba de atacar, pero esto no hizo sino que enojar al sujeto, quien más se ensañó con ella. Tomó una soga y la colgó en un árbol, momento en que sacó su teléfono para grabarlo todo. Mientras agonizaba, cortó su pecho y extrajo su corazón. Luego cortó el cuerpo y lo regó por la zona. Los tapó con maleza como había hecho 6 años atrás con la niña y se marchó del lugar como si nada. La madre de Mayerly estaba preocupada esa noche en la que no llegaba su hija, así que intentó comunicarse, pero no tuvo éxito. Muy temprano el lunes 6 de septiembre de 2021 recibió un mensaje que provenía del teléfono de su hija, que le decía que se había ido de casa para no regresar jamás, algo que llamó la atención de la mujer, pues sí tenía muchos errores de ortografía, algo impropio de ella, y que le había mandado un mensaje de texto cuando ella solo le enviaba audios. Sobre el mediodía de ese 6 de septiembre, una niña y su hermano mayor caminaban por la zona de Alto Inca Yojeta en busca de un gato extraviado, cuando se toparon con los restos de la chica, una escena muy horrorosa. Inmediatamente dieron aviso a las autoridades, que se hicieron presente para iniciar la investigación del caso. En un diámetro de 15 metros encontraron todos los restos desperdigados, pero no algo que les pudiera dar información de quién se trataba, quién había sido el causante de semejante acto tan violento. Fue entonces que, al llevarla a la morgue y posterior necropsia, es que con las huellas dactilares identificaron a Mayerly Cóndor Quispe, de 18 años. Luego avisaron a la madre, que en medio del shock identificó a su hija. No podía creer lo que había sucedido. Cuando la entrevistaron mencionó el mensaje recibido, convirtiéndose en una pista fundamental para que expertos triangularan el lugar de donde se enviaron estos mensajes, dando así con el domicilio de Matusalén. La diligencia se llevó a cabo inmediatamente. Al llegar a casa del sospechoso, lo encontraron departiendo con otra mujer que se cree que era alguien con la que estaba saliendo. Con este allanamiento encontraron la soga usada, el cuchillo, el celular de Mayerly y el horripilante video, pruebas suficientes para ser trasladado a la comisaría. Al principio siempre el sospechoso negó tajantemente su participación en lo ocurrido. Tanto él como su defensa dijeron que todo lo había hecho Roberto, el hombre con el que salía la joven en ese momento. Y con respecto al video que hallaron en poder de Matusalén, donde se documentó de manera espantosa los últimos momentos de la vida de Mayerly, afirmaron que él fue obligado a grabar el proceso. La señora Quispe corroboró la relación de su hija con Roberto, razón por la que también fue detenido. La familia de él salió en su defensa. Insistían que el día del crimen él compartió todo momento con su familia, que también fue a ver un partido de fútbol y que terminó su día cenando con todos sus familiares. Al otro día salió a su trabajo y fue detenido. Pasaron varias semanas hasta que finalmente lo absolvieron, ya que no había ninguna prueba en su contra, mientras que todo apuntaba a Matusalén, teniendo como principal prueba los objetos hallados en su casa y la no aparición de Roberto en el video. Con todo en su contra y luego de 6 horas de interrogatorio, Matusalén confesó el crimen. Dijo que no podía permitir perderla, que le enfureció cuando ella le dijo que volvería con él, porque sabía que le estaba mintiendo porque ella tenía otra relación. Cuando extrajo su corazón, lo hizo pensando en que él era el dueño de este, y nadie más podía hacerlo. Recordó que si no se deshacía de ella correctamente, su alma lo perseguiría de por vida. Por ello fue que decidió mutilarla en varias partes.
Los familiares pedían la pena capital para este despiadado hombre que no pasó ni un solo año en libertad antes de volver a atacar a otra mujer indefensa. Es decir, culpan a la justicia por dejar libre a un hombre que representaba un peligro para la sociedad. Dicen que su plan de reforma de las personas es uno fallido, y este caso lo demuestra. La policía por su parte afirma que están cansados de encontrar a los delincuentes, de hacer una investigación exhaustiva para poner ante la justicia a estas personas, pero que al poco tiempo son dejados en libertad por un juez. Matusalén Mancilla fue sentenciado a 30 años de prisión por el crimen sin ningún beneficio de algún tipo, siendo esta la pena máxima en aquel país, es decir, que saldrá en libertad a sus 52 años. Y esperemos que no vuelva a hacer lo mismo que hizo la primera vez que lo dejaron en libertad. Hay que decir que un experto en criminología que participó de la confesión lo diagnosticó como un psicópata abúlico, con características de alguien frío, calculador, con poca empatía por otros, manipulador e incapaz de resistirse a sus emociones. Es así como terminamos con este video. Espero que con este caso se pueda rescatar el hecho de no confiar en alguien a primera vista, que las mujeres piensen bien a quién se entregan, porque siempre hay personas malas esperando a alguien confiado. Porque recuerda, no todo es psicosis. Cuídate. Este asesino serial boliviano veía a sus víctimas como vacas y perdió la cuenta de cuántos mató. ¿Tú recuerdas cuántas personas? Yo no recuerdo cuánto he matado. ¿Quién está para contar así? A ver, van a decirle que mata vacas, ¿cuántas vacas mata al día? No, La psicosis. Criar un niño es, quizá, uno de los mayores retos que enfrenta cualquier ser humano. Dar vida no se limita al momento del nacimiento. La verdadera responsabilidad comienza con la crianza, pues de ella depende en gran medida la persona en que ese niño se convertirá. La historia nos recuerda que muchos de los individuos que más daño han causado compartieron un origen marcado por infancias difíciles, donde el maltrato físico o psicológico dejó huellas profundas. Sin embargo, no siempre es la violencia explícita la que determina el rumbo. A veces basta la ausencia, el crecer sin guía ni influencia, para que un niño termine eligiendo el camino equivocado. Eso fue exactamente lo que ocurrió con el protagonista de la historia de hoy, cuyo destino trágico terminó sembrando dolor en numerosas familias, y te lo enseño a continuación. Jaime Cárdenas Prado nació el 9 de abril de 1987 en Santa Cruz, Bolivia, en una familia humilde. Desde temprano experimentó la separación de sus padres junto a sus 9 hermanos, pasando a vivir con su padre y una madrastra. De pequeño no contaba con el respaldo de su padre, que pasaba todo el día trabajando, mientras que él estudiaba en la jornada nocturna, teniendo todo el resto del día libre. Es la cantidad de tiempo que tenía durante el día y la ausencia de sus padres que empezó a pasar casi todo su tiempo en la calle, desviándose por el mal camino. Se adentró por el mundo de las pandillas y todo lo que eso conlleva, como el alcohol y las sustancias psicoactivas. Esto a tan solo 12 años, como ahora estaba entregado a esas banalidades negativas. Necesitaba dinero para satisfacerlas, llevándolo a robar a incautos en la calle. El primero, un borracho en 2001 al que le quitó su celular para venderlo y comprar una botella de alcohol. A apenas 14 años tuvo un hijo. De la madre no hay mucha información. Lo seguro acá es que era demasiado joven para tener esa responsabilidad. Luego de su primer robo, pasó rápidamente al segundo, y así
hasta ser conocido como un ladrón a tiempo completo. Solía robar transeúntes amenazándolos con un cuchillo, forzaba las cerraduras de los autos para extraerles sus accesorios. Era muy común que la gente le temiera, hasta que un día todo cambió, pues una de sus víctimas se resistió al atraco cuando tenía 17 años. Este hecho enojó mucho al chico, que con sevicia se le abalanzó al sujeto, hiriéndolo fatalmente con múltiples heridas cortopunzantes a la vista de muchos testigos. Este sería su primer asesinato. Pese a que intentó huir, fue capturado por la policía. Esto en Cochabamba. Cuando fue interrogado afirmó ser un menor de edad y sin muchas otras pruebas, la policía simplemente lo dejó en libertad. Sí, así de fácil, quizás porque era menor, quizás porque no querían seguir con un procedimiento que no les llevaría a nada, aunque de lo que se le acusaba era de nada más y nada menos que de una muerte causada por robar a alguien. Nunca se entenderá esto. Lo cierto es que nuevamente salió a las calles para continuar delinquiendo, aprovechándose de ser menor de edad. Tiempo después conoció a Ever Alvis Vera, un ex policía que fue dado de baja por ayudar a la fuga de un reo mientras estaba en prisión. Una tarde, mientras planeaban un robo, los sujetos se le acercaron a dos universitarias por el sector de Sucre, Bolivia. Las jóvenes eran Marta Delgado, de 20 años, y Nairobi Muñoz, de 21, a las que engañaron para que los acompañaran a pasar un rato de fiesta y alcohol, cuando sus verdaderas intenciones era robarlas. Aprovechando su estado de ebriedad, las abordaron en una zona apartada. Cuando se dieron cuenta a las chicas de lo que pasaba, los amenazaron con denunciarlos, cosa que enfureció a Jaime, que las atacó con un cuchillo en sus rostros y luego las asfixió. Al otro día, el 11 de octubre, se encontraron los cuerpos de las chicas. Este hecho conmocionó a todo un país. Ahora se le conocía como el asesino de las universitarias, pues no eran las únicas víctimas de la zona. Sin embargo, estas dos fueron determinantes para lo que pasaría a continuación. Resulta que las víctimas eran la novia y la amiga de un comerciante de autos de lujo que se encargó de investigar quiénes eran los culpables, dando así con Jaime, o Jimmy, como se le decía, siendo el sujeto con el que se le vio esa noche a las chicas. El hombre, furibundo por lo que le hicieron a las mujeres, no quiso denunciarlo a las autoridades, quizás porque para este punto no confiaba en que hicieran justicia como él quería, ya que decidió vengarse de la peor manera de este indeseable. Además de enterarse de su nombre, también supo que tenía un hijo que para ese entonces tenía 4 años. Ya sabes para dónde va todo esto. Cuando el menor salía de una tienda, fue interceptado por unos sujetos enviados por el comerciante para que el pequeño inocente pagara lo que su padre hizo. Tristemente, más tarde que temprano, se encontró el cuerpo del infante sin vida, víctima de una rencilla que la maldad de su padre causó y que materializó un hombre iracundo que decidió hacer pagar al más inocente injustamente. Este hecho no le fue indiferente a Jimmy, que intensificó su odio por las personas, robando con más agresividad a toda hora del día, dejando a su paso un camino de sangre, apodado como el asesino de Sucre. Sus acciones se fueron extendiendo a más víctimas que encontraban su final, como el primero, que se negó a ser robado, o como las 2 mujeres universitarias. Seguía engañando a otras más, llevándolas a lugares apartados para atacarlas. La ciudad estaba aterrorizada y lo peor era que muchos ya lo habían reconocido, pero nadie hacía nada. Cuando era capturado era dejado libre rápidamente, puesto que con el dinero que robaba, los sobornaba. A otros simplemente les hacía favores ilegales a cambio de hacer la vista gorda. En este punto había acabado con más de 15 personas y la gran corrupción de la policía lo hacía seguir impune. El 17 de febrero de 2011, 10 años después de las muertes de las 2 universitarias, se encontraba en La Paz, Bolivia, intentando encontrar a su próxima víctima, cuán depredador al acecho de su presa, encontrando a un hombre que no dudó en robarle, pero este se resistió, y ya sabemos lo que pasa cuando a alguien se le resiste, ¿no?
pues lo atacó con sevicia con su arma blanca, causándole múltiples heridas de gravedad que por milagro no le causó la muerte. En su huida, fue capturado por la policía. Sin ninguna vergüenza se atribuyó más de 30 muertes, incluyendo las de las 2 universitarias. Las autoridades no entendían cómo alguien así estaba en las calles, pero él les explicó lo ya dicho acerca de sus sobornos y favores a la policía. Un medio de comunicación lo entrevistó y dicha entrevista quedaría para la posteridad como una de las más cínicas y frías dadas por un asesino en serie que le restaba importancia a la vida ajena. Nunca manifestó estar arrepentido. ¿Qué remordimiento? ¿Ha habido remordimiento? Claro, tengo remordimiento. Si no es pues un conejo, ¿no? Hasta un niño tiene remordimiento de matar un conejo, ¿no? Peor la gente. Pero vos estás ahora en la cárcel. Sí, estoy en la cárcel, pues. Si no sé qué quieren, que me van a llenar de sentencias. Pero se habla de varios muertos en Trovera, eso llama la atención. Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Pues no ve, a veces las cosas que pasan, ¿no? La plata, la ambición, de todo. ¿Vos matabas por dinero? A veces no. Depende cómo es, cuiden a sus hijos, ¿no? Cuidado se hagan como yo. ¿Y tú recuerdas cuántas personas? ¿Qué No recuerdo cuánto he matado. ¿Quién está para contar así? A ver, van a decirle que mata vacas, ¿cuántas vacas mata al día? No, ¿En qué circunstancias? ¿Te acuerdas? ¿Algo? No recuerdo, estaba tan drogado. ¿De esos momentos? Casi no recuerdo. Estaba totalmente drogado, pues. Me decían, toma plata, ya, pues, ¿no? ¿El tema era por las drogas también, no? Sí, pues, la droga, lo primero. ¿Desde hace cuánto tiempo hacías esto? Desde mis 18. ¿Ahora cuántos años tienes? 25. Ahora ya te han detenido a vos. Ya me han sentenciado, más, no sé qué quieren. Ya me han dado otra sentencia. ¿Qué más quieren? No les basta que ya tenga 30 años, digamos, que me vaya a podrir en una cárcel, así. ¿Qué más quieren? Que me cuelgue, así, que por el remordimiento me mate yo, así. Que no se le haga salir. Ni en sus sueños me iba a matar. El 6 de diciembre de 2011 fue sentenciado por las muertes de las 2 jóvenes universitarias a 30 años de prisión. Por increíble que parezca, las autoridades se abstuvieron de investigar las otras muertes por razones poco claras. En la audiencia se le vio enojado, tanto que lanzó una botella de agua a la fiscal mientras la amenazaba diciendo que tan pronto escapara de la cárcel, iría por ella. Su cómplice Ever Alvis Vera también fue sentenciado a 30 años. Jimmy fue trasladado a la cárcel de San Roque en Sucre, en una celda aislada. Pero algo pasó. El 30 de marzo de 2012, mientras tomaba una salida para hacer sus necesidades, entretuvo al guardia a su cargo y aprovechó para escalar una cerca de alambres y escapar por las calles circundantes. Lo último que supieron fue que abordó una van plateada. Todo parecía muy raro y sacado de una película, pero a tan solo 4 meses, nuevamente el sujeto más peligroso de Bolivia en ese momento estaba libre. Operativos por todo el país no faltaron. Se le avisó a la Interpol para que se le pusiera a circular naranja. Al tiempo, se les investigó y sancionó severamente a los guardias encargados de su custodia. Afortunadamente, el 3 de mayo de 2012 fue recapturado en Yucumo, departamento del Beni, Bolivia, donde vivía su madre y su hermano. Mientras estaba en una carpintería, un despliegue de efectivos de élite lo redujeron sin ejercer ningún tipo de violencia. Fue trasladado a la cárcel de Chonchocoro, donde al día de hoy sigue recluido. Con los años se refugió en la religión, siendo un hombre que afirma que quiere ser un pastor evangélico. Se arrepiente de cómo llevó su vida en el pasado y se rehúsa a recordar lo que lo llevó a esa situación. Dice que Dios lo ha salvado. Es así como terminamos con el video del día de hoy. ¿Qué opinas de este caso? ¿Las autoridades hicieron bien su papel? ¿Se pudieron evitar más fallecimientos?
¿Crees en el cambio que el sujeto dice profesar? Te leo en los comentarios. La maldad existe. No importa si viene de alguien que tuvo una infancia difícil. No importa si viene de alguien que tuvo una crianza normal. O si, como en este caso, viene de alguien que simplemente fue ignorado por su familia. Así que ten mucho cuidado con quién te relacionas. Te dejo con el último fragmento de la estremecedora entrevista que dio el asesino de Sucre. No todo es psicosis. Cuídate. ¿Qué más quieren? Que me cuelgue, así, que por el remordimiento me mate yo, así. Claro, quiero cambiar, pues también, ¿no? Uno piensa, estando encerrado ya ve las cosas de otra perspectiva, ¿no? Se pone a pensar, no lo ve como estaba afuera, ¿no? Ahora, ¿de qué me sirve la plata, digamos, ¿no? Claro, la libertad no tengo. Si no tengo libertad, tengo que andar manillado. Soy la vergüenza de mi familia. ¿Has hablado vos con tu familia? No, pues ¿con qué cara voy a hablar con mi familia? A ver, vos si mataras a alguien y salieras en la tele y te vieran tus abuelos, tu familia, ¿cómo hablarías? ¿Tendrías cara para mirarles? Yo les tengo una vergüenza, ¿entiendes? A mí me importa esta gente, ¿no ve? Yo no los conozco, ¿no ve? Si no conozco a ninguno de ustedes, ¿no ve? La única vergüenza es con las personas que conozco, la que me conoce, ¿no ve? Y ahora estás en Sucre, detenido ya varios No, días. estoy en Chochocoro. Ahora te mandaron a Chochocoro. ¿Cómo te sientes ahí? No sé, me siento tal vez deprimido, claustrofóbico. Pero igual tengo que aguantarme nomás, no hay más. ¿Qué puedo hacer? Esperar que pase el tiempo, ¿no? Bueno, pasarán los años igual. ¿Qué les puedes decir a todas estas personas que dicen Que yo no puedo volver a su familia, de ninguna forma. Ni matándome yo, no. Ni aunque se derrame mi sangre igual. ¿De dónde? ¿De la tumba van a salir porque yo me muera? No ve. Perdón que sea tan cruel así. Y sea frío, no sé. Pero es la verdad. Ni que yo me sentencie 100,000 veces o me pudra yo en la cárcel o muera yo en la cárcel o me mueran o me maten. Sus familias igual van a estar en el cajón igual nomás. ¿No ve? No hay una maquinita. Ahora no les mates y me vuelva a decir yo que no les maten, ¿no?